Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a este episodio de Salud Incluyente y es el penúltimo de la primera temporada. Entonces, estoy muy emocionada por llegar hasta acá. Quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado y hoy les quiero presentar a alguien que tiene una historia de recuperación de TCA maravillosa. Lía, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Yolo, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de poder contar un poquito sobre mi proceso, mi historia, cómo llegué a Hayes, cómo impactó en mi vida, tanto profesional como personal. Y nada, en verdad estoy muy contenta y muy agradecida de que puedas darnos este espacio para contar un poquito. Y nada, muy feliz. Ay, no, pues yo súper feliz de que me estés acompañando acá. Y pues para los que no te conocen, cuéntanos un poco de quién eres, a qué te dedicas, dónde estás. Bueno, cualquier cosa que nos quieras comentar. Bueno, nada, me llamo Lía Iturri, estudio nutrición, la carrera de nutrición. Tengo 19 años, vivo en Perú, en la ciudad de Trujillo específicamente. Ahorita, bueno, estoy estudiando, estoy llevando la certificación, que fue donde conocí a Yolo. Yo pasé por trastornos alimenticios, me recuperé y ahí fue donde en ese camino encontré como la clave para mi recuperación, que era alinearme a los principios de Hayes, salud en todas las tallas, alimentación intuitiva, que fue lo que siento que fue una clave importantísima para poder realmente recuperarme de mi trastorno y no seguir en cultura de dieta y conductas normalizadas hoy en día que no te dejan salir completamente de un desorden alimenticio. Y bueno, nada, me gusta jugar fútbol, me encanta hacer deporte, me encanta salir con amigos, me encanta comer y nada, estoy súper feliz de estar acá. Bueno, pues bienvenida y a mí me encantaría que nos contaras un poquito de cómo viviste tú la diferencia entre el tratamiento para un trastorno de la conducta alimentaria pesocentrista, vamos a llamarlo así, y Ujú. ya cuando pasas como de este lado de a, a los principios de salud en todas las tallas. Bueno, les cuento un poquito. Yo empecé mi recuperación porque entré a una etapa de atracones de comida, cosa que a mí me asustaban mucho, me causaban mucho malestar física y mentalmente. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ya no puedo más con esto, necesito pedir ayuda a alguien, a un profesional de salud, necesito salir de esto. Entonces, nada, fue ahí donde busqué una psicóloga para que me ayude con ese tema de los atracones. Y bueno, conocí una psicóloga en mi ciudad que la verdad siento que, claro, me dio algunos recursos, como conversamos acerca claro, de mis temas de alimentación, como las conductas que estaba haciendo que no eran muy, entre comillas, normales. Eh, y, y nada, empezamos como el tratamiento, pero la verdad es que ella no estaba familiarizada no era especialista en desórdenes alimenticios, no conocía Hayes, no conocía nada del movimiento antidieta, por ejemplo. Entonces siento que, claro, tratábamos de manejar mis atracones en estrategias como a corto plazo, ¿no? Como me decía, sí, cuando sientas el impulso, sal a caminar, sal, date un baño, llama a un amigo. Como me hacía leer, por ejemplo, no sé, unas tarjetas que decían como para mentalmente darme cuenta que era un impulso del atracón y que no debía como hacerlo porque después me iba a sentir peor. Entonces, claro, yo sabía que no iba a salir de ahí con solamente esas estrategias como súper superficiales, porque siento que para salir de atracones es un trabajo como súper profundo, porque hay temas emocionales. Bueno, en mi caso sí está muy presente la restricción alimentaria, tanto física como mental. Yo estaba en verdad bueno, estaba fuera de mi set point,
ahora me puedo dar cuenta que ese no era el peso que me correspondía. Entonces esos atracones eran la forma de mi cuerpo de gritarme que por favor le dé más alimento. Entonces, nada, después de esa psicóloga, pasé varios meses con ella y la verdad me di cuenta que no estaba avanzando como quería. Y por redes sociales encontré a Daniela Álvarez de Vivir en Balance, que ella fue mi psicóloga después y ella fue la que me adentró, me abrió el camino hacia HAES, hacia el movimiento antidieta, hacia la alimentación intuitiva, cómo conectar un montón con mi cuerpo, con sus señales, deshacerme de todas esas reglas externas que yo tenía al comer. Entonces siento que, claro, también como con el tema de la regulación emocional, que también ayuda un montón la gestión emocional, como no tener solamente la comida como el recurso para transitar esas emociones que todos tenemos, fue la manera que de verdad pude salir de ahí, porque la restricción jamás va a ser el camino o la manera de salir, más bien ese es el problema. Eso fue lo que a mí me trajo atracones. Entonces, Sí, nada, es como restricción sobre restricción, ¿no? O sea, el atracón es el síntoma de la restricción previa y luego restringes el atracón, ¿no? Entonces es como... totalmente. Sí, y ah, muchas estrategias, o sea, satanizan, a mí me satanizaron un montón al comienzo el comer emocional, cosa que es totalmente normal, solamente que, por ejemplo, no debe ser tu único recurso para lidiar con esas emociones, debemos como ampliarlos, pero sí, siento que cuando te chocas con un profesional que no está como especializado en estos temas, puede ser muy confuso, hasta incluso te puede perjudicar un poco más, yo creo. ¿cómo podría, desde donde tú estás, am, cómo, cuáles son las consecuencias de esta parte, ¿no? De la restricción sobre la restricción. Ujú. Bueno, yo sí, se puede decir que estuve con esta psicóloga unos 4 meses, más o menos, este, que fue, bueno, yo siento que no avanzaba nada en el tema de los atracones, ¿no? O sea, seguían siendo súper intensos, lo seguía teniendo, bueno, varias veces a la semana, y lo peor es que siento que no, para nada que dejé de restringir, sino continuaba con las mismas conductas, con los mismos juicios, con los mismos pensamientos. Entonces, bueno, siento que nada, o sea, era como su terapia la que también no me dejaba avanzar, porque ella misma me decía como, no está bien que comas cuando no tienes hambre, por ejemplo, o sea, puedes hacer otra cosa, no tienes que ir a comer, cuando eso se sabe, sabemos que es totalmente normal y humano comer sin hambre física. Entonces, claro, los efectos eran como seguir pensando muchísimo en comida, seguir comiendo con culpa, seguir teniendo esos atracones, y nada, el malestar tanto físico como psicológico era grandísimo, me aterraba salir con mis amigos por miedo a tener un atracón o miedo a ser juzgada por haber subido de peso por tener atracones. En verdad, mi vida fue un momento en mi vida bastante oscuro, incluso viví depresión, viví muchas cosas súper fuertes que en verdad estoy muy agradecida de haberme topado con estos otros profesionales que realmente me ayudaron a salir de ahí. Y luego, ¿qué pasó cuando llegaste a Salud en todas las tallas? Bueno, como te digo, yo encontré a Dani, que fue la que me adentró a todos estos temas, y empezamos a tener terapia, conecté muy bien con ella. Al principio todo me hacía ruido, o sea, me parecía súper como contradictorio. ¿Cómo voy a cenar atracones comiendo más? O sea, no tiene sentido, como ya como demasiado, como comiendo más voy a salir. Pero claro, poco a poco fui entendiendo los principios de la alimentación intuitiva, de Hayes, dándome cuenta que también sobre creencias, sobre cuerpos y alimentación que en verdad no, eran pura cultura de dieta y más que ayudar a las personas a tener salud, perjudican tanto su salud como todo en su vida, varios aspectos en su vida. Entonces, claro, fue como toparme con algo mucho más humano, compasivo y que realmente, como digo, me ayudó a salir de esa oscuridad.
Sí, realmente es como muy interesante, ¿no? La mayoría de las personas que pasamos por un trastorno de la conducta alimentaria, podemos como contarlo desde la perspectiva de pacientes, de, de cómo se vive salud en todas las tallas desde los pacientes. Y esa voz es súper, súper importante. Realmente aquí en el podcast de Salud Incluyente, yo he estado platicando pues con puros profesionales de la salud. Y hablando de cómo llegamos a salud en todas las tallas, pero desde una perspectiva de profesionales de la salud, ¿no? O sea, desde esa como crisis existencial que nos da, de darnos cuenta de pues todo el daño que hacemos, porque no se puede llamar de otra forma, de darnos cuenta precisamente de cuando hablas como de estas dos perspectivas psicológicas, ¿no? Y digo, me pega mucho porque soy psicóloga. Ujú. Y así de, ay, yo también estuve ahí. Diciéndoles a las personas que obligándose a sí mismos a hacer cosas, iban a poder sanar, ¿no? Sí, Es cuando súper. yo totalmente necesitaba, ahora que me doy cuenta, o sea, lo que necesitaba era realmente como, bueno, darme el permiso incondicional de comer y comer consistentemente. Eso siento que me perjudicaba mucho ser como, yo sentía que trataba de conectar conmigo, pero claramente no podía porque no tenía mis señales corporales despiertas. Entonces, por supuesto que si comía cuando tenía hambre, que realmente era rarísimo en mí sentir hambre, sobre todo la física, este, o sea, lo que a mí me ayudó totalmente fue, en verdad, por ejemplo, algo que empecé a hacer con Pau Sabogal, porque después ella fue mi nutricionista y fue la que me ayudó a despertar como toda mi señal corporal, como restablecerme. Fue, por ejemplo, la alimentación mecánica, que también siento que fue un recurso importantísimo para mi recuperación. Como sin hambre física, igual obligarme literalmente a comer, quiera o no. Me establecieron a mí como una cantidad mínima de comidas que debía hacer al día, como para ir comiendo consistentemente e ir despertando esa señal corporal. Y nada, siento que, por ¿Cómo ejemplo, viviste esa parte de tener que comer, ¿no? Cuando realmente a lo que más le tenemos miedo cuando estamos en medio de un trastorno de la conducta alimentaria es a la comida. uh-huh. Sí, bueno, era bastante duro, era bastante molesto, la verdad, porque lo que a mí, por ejemplo, yo personalmente, no sé, no soy de las personas que, por ejemplo, tienen hambre y igual como tratan de no comer. A mí, por ejemplo, me encantaba tener hambre porque sentía, wow, como que tengo hambre, voy a comer. Pero en ese momento para mí sí era súper fastidioso porque realmente no tenía hambre, o sea, no tenía hambre en ningún momento del día y obligarme a comer sí era como, claro, la cabeza me soltaba un montón de, de cosas, o sea, venían muchos pensamientos del trastorno justamente a mi cabeza, ¿no? Entonces sí fue bastante duro, tuve que tenerme mucha compasión, como tratar de contestarle a mi cabeza con otras frases como, esta comida me está ayudando para esto, estoy haciendo esto porque quiero mejorar, voy a salir de esto, porque sí, o sea, los pensamientos y la culpa que te viene es bastante fuerte, pero yo sabía que estaba haciendo lo opuesto a lo que me gritaba la voz. Entonces sabía que era lo correcto, sabía que era el pacto que había hecho con mi nutricionista y era la única manera de yo mejorar y salir de ahí. Y sí, fue súper duro, la verdad que fue súper duro. Me costaba mucho, no sé, apreciar como mi ganancia de peso corporal, pero poco a poco todo se fue haciendo más fácil. O sea, fui ganando muchísimas cosas más importantes que los kilos que he podido ganar. O sea, ahora veo mi peso como lo que es realmente, o sea, una partecita chiquitita de mí. Y eso para mí, o sea, cómo ha impactado mi vida en todo sentido, no tiene como precio. Y cómo me relaciono ahora con los alimentos, con mi cuerpo, con el ejercicio, es realmente maravilloso, maravilloso.
¿Y cómo te relacionas ahora con los alimentos, por ejemplo? De una manera súper como cuando era niña. Siento que, o sea, ya no hay como alimentos buenos, alimentos malos, blancos, negros. Como ahora todo va mucho desde la intuición, desde lo que me provoca, desde lo que sé que me va a satisfacer en el momento. O sea, es una manera de relacionarme súper, súper diferente. Y nada, me encanta porque antes para mí era todo como súper blanco y negro, súper, todo era como macros, carbohidratos, proteínas, grasas. No, ahora es como, obviamente trato de incluir nutrientes cuando puedo, o sea, tratar de, por ejemplo, sumar en vez de restar, como tratar de acompañar mis comidas cuando quiero con algo de verduras, mis desayunos sí me gusta, por ejemplo, comerme unas frutas cuando desayuno, como claro, tratar de hacer, no sé, o sea, ahora que estoy recuperada, como si trato de incluir un poco más de nutrientes, porque ya no me causa como ninguna sensación como antes que siento que sí, como que tenía que retarme, o sea, ya no me da miedo comer nada. Entonces, tal vez para mí hace un año y medio no era lo más importante como comer verduras todos los días, o sea, lo dejaba de lado. Pero ahora que he normalizado todas las comidas, siento que ya puedo como darle a mi cuerpo un poco más de nutrición gentil y ya no, o sea, es hermoso como ver la comida como lo que es, o sea, como placer, como conexión. Me parece hermoso como realmente darte cuenta de lo que te está pidiendo tu cuerpo en cada momento, ¿no? O sea, y sigo aprendiendo, ¿no? Porque hay veces que, claro, comemos un poquito de más y me doy cuenta que, bueno, tal vez pude haber parado un poquito antes, pero está bien. O sea, tratarme con tanta compasión y tan normal como antes, o sea, incluso hace que ya no tenga tanto, o sea, que ya no me pasen estas como sobreingestas o como llegar al punto de estarme muriendo de hambre, como aplicar también un poco, no sé, la alimentación práctica, si se puede decir, o sea, hay muchas herramientas que he ido aprendiendo sobre mi alimentación, eh, sobre todo para, no sé, estar como alimentándome consistentemente y no tener estas sobreingestas y estas demasiada hambre. Y sobre todo, o sea, para mí lo más importante, y lo repito, es estar satisfecha y estar como plena y sentirme bien con la comida, tanto mentalmente como físicamente. Y mentalmente siento que es un aspecto grandísimo, porque de nada sirve estar llena de estómago si estás hambrienta de cabeza. Y eso es algo que he estado aprendiendo. Yo creo que eso es bastante, o sea, me gusta mucho esa frase. De nada te sirve estar llena del estómago y estar hambrienta en la mente. ¿No? Totalmente. Eh, es algo que a veces, bueno, yo siento que nos cuesta como trabajo llegar a entender. Ujú. Que un trastorno de la conducta alimentaria no se trata solo de comida, ¿no? De repente yo he escuchado muchísimo de mis pacientes y principalmente de los familiares de mis pacientes que dicen, ah, no, sí, ya, o sea, ya está bien porque ya come. Y dice, porque resulta que esa parte de comer solo es una pequeña parte de todo lo demás, ¿no? Sí, y te cuento algo, yo jamás, o sea, jamás dejé de comer. Incluso siento que comía como, o sea, tenía muchas reglas en cuanto a como qué comía, o sea, porque un momento tuve ortorexia, fui ortorexica, pero todo el mundo me veía comer y todo el mundo pensaba que estaba como normal. Bueno, hubieron épocas, ¿no? Pero hubo una gran época donde seguía teniendo, había mutado mi trastorno alimenticio, pero yo me veía como súper, entre comillas, normal, ya no tenía como bajo peso para mi altura, entonces todo el mundo pensaba que, ya estaba bien, ya estaba comiendo más. Pero claro, o sea, la alimentación es una partecita, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, que bueno, no le pasa a todo el mundo, yo nunca dejé de comer, como
siempre comía, todo el mundo me veía comer, pero claro, nadie se enteraba de la tormenta que había en mi cabeza cuando algo salía fuera de lo planeado, como cuando me comía un poquitito más de lo que en mi cabeza debía, o cuando tenía que probar ese postre que mi amiga me ofrecía y me moría de la vergüenza de decirle que no porque me daba miedo comérmelo. Entonces, claro, en verdad las apariencias son engañosas, los TCAs no se ven, que eso es lo que la gente cree que sí, o sea, porque ve como una mejoría superficial, cree que ya se curó y no está nada más alejado de la realidad. Sí, ahorita que lo mencionas, es como mucho de apariencia, ¿no? Y además, la mayoría, digo, no es en todos los casos, solo la mayoría de los casos, nos volvemos como expertos en las apariencias, ¿no? Precisamente en ocultar el, los síntomas, el trastorno en sí. Ujú. Y es parte del trastorno. Totalmente. Entonces, es un poco complejo de explicar. Ujú. Cómo entre más intentamos fingir que no está el trastorno, más profundo se hace el trastorno, ¿no? Totalmente. Sí, y yo trataba de probarle a todo el mundo que no estaba enferma, por ejemplo. Me acuerdo que, no sé, ahorita me lo puedo decir, me puedo exponer porque, no sé, o sea, me comía algo que en mi cabeza era como súper prohibido y lo publicaba en todas mis redes para que la gente diga, mira, wow, como que sí come estas cosas, ¿no? Como para mostrarle a todo el mundo, mira, pero nadie se imaginaba que yo me lo comía y después me sentía terrible y después, o sea, hacía tales conductas para compensar y nada, o sea, de verdad que sí, es algo muy profundo y algo que no podemos verlo a simple vista realmente. Mucha gente aparenta otra cosa. Así es, y es como tú lo llamas, ¿no? La voz del trastorno que nos lleva a fingir que todo está bien, ¿no? A que las personas crean que las cosas están bien y no hay como nada más peligroso que creer que alguien está recuperado solo porque comienza a comer otra vez, ¿no? O Totalmente, porque deja de comer en caso de el atracón. Ujú. totalmente. Porque yo sí, por ejemplo, ahorita que me cuentas un poco de tu historia, sí me he encontrado con pacientes con trastorno por atracón que controlan perfectamente los atracones, ¿no? O sea, que ya tienen hasta como una rutina de cada vez que sienten como esa parte del atracón, eso que te mencionaban al principio, ¿no? Se meten a bañar, respiran, comienzan a tomar agua, como que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y eso no es estar recuperado. O sea, por eso es tan... Lo importante no es cómo se vea por fuera, ¿no? Totalmente. Yo quiero hacer una aclaración en mi caso, porque, bueno, yo, o sea, personalmente no tuve trastorno por atracón, sufrí atracones, pero era justamente porque viví una etapa fuertísima de restricción alimentaria. Eso creo que es súper importante aclarar, porque yo realmente pensaba en ese momento que es, wow, tengo trastorno por atracón, como tengo otro TCA, pero realmente no era, era mi periodo de hambre extrema, o sea, mi periodo de rehabilitación nutricional, mi periodo donde claro, mi cuerpo tenía que darse atracones para literalmente renutrirse. Y sí, se puede decir que luego como estuve en esos momentos de, bueno, no me daba el permiso incondicional de comer al inicio de mis atracones. Como yo tenía atracones y luego trataba de no comer más en el día, y por eso el ciclo se repetía y se repetía y se repetía. Pero bueno, todo fue en verdad causado por la restricción y todo fue como hambre literalmente acumulada, hambre extrema. Entonces, realmente si es que tienen un periodo de restricción alimentaria, de dietas, de conductas desordenadas de alimentación, los atracones son como respuesta a eso y no quiere decir que tengan
trastorno por atracón, sino es como la parte después de la restricción. Así es. Digo, sí, es muy importante anotar eso, ¿no? Que hay tan poca información acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, que también es algo interesante. La mayoría de las personas no nos damos cuenta de que estamos pasando por un trastorno de la conducta alimentaria. Ujú. Sí, total. Y si lo pedimos, y si nos damos cuenta realmente es muy difícil pedir ayuda en la etapa restrictiva del trastorno. O sea, cuando todo lo tienes bajo control, cuando todo es perfecto, o sea, cuando aparentemente has perdido esos kilos que tanto querías, o sea, realmente es muy común como pedir ayuda justo cuando ya todo sale de tus manos y empiezas con estos temas de atracones y todo se pone muy feo, ¿no? Pero es importante realmente al simplemente dudar si tengo un trastorno, pedir ayuda lo más pronto posible, creo yo. Sí, realmente sí. Eh, Habría como nos habríamos evitado muchísimas cosas si de repente nos tomáramos en serio los trastornos de la conducta alimentaria. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, tuve una clase, ¿no? En psicología acerca de trastornos de la conducta alimentaria dentro de un semestre de trastornos, ¿no? Mentales en general. Uh -huh. Y me acuerdo que en aquel entonces, estoy hablando de cuando yo tenía, pues más o menos tu edad, entré a la universidad. eh, Hablaban, no, o sea, no, es que es horrible, no sé, por ejemplo, el trastorno en aquel entonces era el trastorno maníaco-depresivo, que después le cambiaron el nombre, ¿no? El trastorno por esquizofrenia y todo así, wow, y así como en un pedacito chiquito. Ah, sí, también existen los trastornos de la conducta alimentaria. Ujú. Pero hasta cómo te lo cuentan en la escuela no era tan grave. Era cosa de adolescentes, era cosa de, pues nada más de volver a comer, ¿no? Sí, nada más alejado de la realidad. Entonces, hasta dentro de la misma psicología, los trastornos de la conducta alimentaria están muy subestimados, ¿no? Realmente no hay una cultura de preocupación, es decir, cuando, por ejemplo, los papás comienzan a ver que sus hijos tienen conductas desordenadas de la alimentación, dicen, ah, no, no pasa nada. La gran Sí, mayoría de están, los pacientes que yo he tenido llegan porque es el paciente el que está total y absolutamente desesperado y va y pide ayuda, ¿no? Le pide ayuda a sus papás o con un nutriólogo, con un psicólogo cuando ya son adultos, pero son muy pocos los casos, muy pocos, o sea, no sé, uno de cada 20, 30, en que alguien llega y dice, es que creo que mi hijo tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿qué hago? ¿No? uh -huh. O sea, es muy raro, ¿eh? Muy, muy El raro. problema es de que las conductas están tan normalizadas y se ven como, o sea, es parte, ahora parece que es parte del autocuidado, o sea, de cuidarse, restringir alimentos y salir a hacer ejercicio porque el día anterior comiste mucho, o sea, yo lo veo en todas partes, como incluso en mi familia, mis amigos cercanos, todos, o sea, siento que hay como, necesitamos como redefinir lo que es cuidarse realmente y cuidar a su cuerpo. O sea, yo creo que cuidarte no es como hacer ejercicio porque comiste de más, bueno, de más, sí, porque todos en algún momento comemos de más allá de hambre física, etcétera. Creo que en verdad cuidarse es, por ejemplo, honrar tu hambre, o sea, sea física, mental, como comer consistentemente, permitirte descansar, permitirte, no sé, o sea, tratar de como conectar con lo que le pide el cuerpo a cada uno en cada momento, ¿no? Yo sé que eso tiene que ver también mucho con el privilegio, porque no todos tenemos la oportunidad de descansar cuando necesitamos y todo eso, pero siento que igual como la gente usa el cuidarse de una manera como,
O sea, que ahora lo veo y me parece como tan guau que esté tan normalizado, o sea, que la gente haga todas esas conductas compensatorias, conductas de cultura de dieta, conductas, este, literalmente autodestructivas. Sí, Entonces, sí, tenemos un verdadero problema de cultura, porque las conductas que tratamos de aliviar, ¿no? De sanar dentro del tratamiento para trastornos de la conducta alimentaria, son las mismas que te sugieren para ya, cuidarte. totalmente de acuerdo. Entonces, no sé si a ti te pasó, pero a mí me sucedió como paciente y también me sucede como terapeuta, ¿no? O sea, llegan muchas personas así y primero es como decirle, ay, es que eso no es autocuidado, ¿no? Es que yo solo estaba haciendo lo que me recomendaron, ¿no? Bajarle a las galletas y al refresco. Y es que yo solo estaba haciendo lo que me recomendaron, pues hacer ejercicio. ¿No? Y es que yo solo estaba haciendo lo que me recomendaron, o sea, tomarme las pastillas para adelgazar, ¿no? Entonces, tenemos realmente un grave, grave, grave problema de cultura. Primero recomendamos, aplaudimos esas conductas y después terminamos como en un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Totalmente. Sí, en verdad es una pena que todas esas conductas que te enferman estén normalizadas e incluso aplaudidas por la sociedad, porque es un hecho. Entonces, al recuperarte es súper difícil porque no solamente luchas con tu cabeza, sino con ver que todas las personas hacen esas conductas que te enfermaron y que parecen ser de lo más normal cuando no lo es. Entonces, realmente hay un cambio gigante por hacer en nuestra sociedad, y en todo, ¿no? Y creo que lo más importante es empezar por nosotros mismos, como cambiar todo eso. ¿Tú cómo viviste este cambio, ¿no? O sea, em, de que te decían es que esto es normal, es que esto está bien y luego ya no. Ujú. ¿Cómo lo Mm, vivió tu familia, tu alrededor? ¿Qué fue lo que sucedió? la verdad, mi familia como me decía que estaba exagerando, que ya me estaba yendo al otro lado, como que, o sea, mi familia entendió que yo les dije que jamás me iba a volver a hacer una dieta, que, que todos los alimentos eran igual de válidos, o sea, ellos se quedan como, ¿cómo me vas a decir que comerte una galleta es bueno? Y yo le decía, por supuesto que es bueno. Y como habían esas como disputas en las conversaciones familiares, que de verdad habían días donde, claro, me gustaba como informarles un poco de lo que yo estaba como promoviendo en la alimentación, que obviamente no, la gente cree que nosotros promovemos que se coman galletas y papitas todo el día de desayuno, almuerzo y cena y que solamente tomes refresco y que dejes el agua para cuando, no sé, o sea, que no es nada más alejado de la realidad, en verdad. Darte el permiso incondicional de comer, o sea, es totalmente distinto. Sí es cierto que hay una etapa donde, claro, vas a soler optar por ese tipo de alimentos, porque justamente pasas por un periodo de restricción, entonces es totalmente normal que te provoque estos alimentos considerados como malos por unos meses, una etapa, no sé cuánto dure, o sea, es totalmente individual, pero mientras te vas deshaciendo de ese juicio, realmente, o sea, dejan de ser tan atractivos, dejan de dominar como en tu alimentación. Entonces, claro, yo ahora que realmente he normalizado todo tipo de alimentos, siento mi alimentación demasiado variada, como demasiada paz en mi cabeza al alimentarme de cualquier alimento, o sea, ya no siento culpa, o sea, es maravilloso el impacto realmente que ha tenido en mi vida personal y tanto como, bueno, lo que voy a ofrecer a mis pacientes en algún futuro, ¿no? Porque realmente yo también sabía desde hace un par de años, cuando empecé la carrera, cuando me empecé a dar cuenta de todo el daño que me estaba haciendo hacer dieta, tanto daño psicológico como físico, porque dejé de menstruar, se me veía aparentemente igual no estaba como sana, o sea, sí se pudo notar un como deterioro físico en mí,
que no sucede en todos los casos, pero en el mío pasó. Yo sabía que yo no quería ofrecerle lo mismo a mis pacientes. Yo no quería ofrecerles a mis pacientes como arruinar su relación con la comida. Yo no quería ofrecerle a mis pacientes ser esclavo de una balanza de alimentos, que cuenten todo lo que comen porque realmente eso no es vida. O sea, la vida es libre, es flexible, tanto en la alimentación como en todos los aspectos, creo yo. Y hoy en día siento que tengo una alimentación, aparte de variada, como muy compasiva, y ya no siento como esos cravings que antes tenía de antes. O sea, por supuesto que de vez en cuando, o sea, claro, me provoca comerme un postre y lo hago casi todos los días, la verdad. O sea, yo realmente, por ejemplo, siento que para mí es sano comer azúcar todos los días, que ahora, por ejemplo, está tan satanizada el azúcar. Yo consumo azúcar todos los días y me siento la más saludable del mundo. Realmente, o sea, me siento muy bien haciéndolo. Y siento que cada persona como descubre lo que le hace bien a cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue mi caso, y con esto no estoy diciendo a todo el mundo consuman azúcar todos los días. O sea, este es mi caso. A mí, mi mayor fear food era el azúcar, por ejemplo, y ahora, o sea, la consumo y no tengo que consumir como una gran cantidad como lo hacía antes en mis atracones para quedar satisfecha. Siento que quedo satisfecha con mucho menos, y no fue como intencional esta reducción de azúcar a mí como diariamente. O sea, para nada. Siento como claro, que como he dejado ese juicio en mi cabeza, deja de ser tan atractivo, y me siento muy bien como consumiéndola. Y en verdad, lo único que sé es que no voy a seguir ninguna otra regla externa en mi alimentación. O sea, cada día yo voy como autodescubriendo qué me sienta bien, qué no me sienta tan bien, qué no me sienta tan bien, por ejemplo, comer en la noche antes de dormir, si es que tengo que dormirme temprano, como esas cositas que tú mismo te vas dando cuenta, y todo desde el autocuidado, desde el respeto corporal, desde el amor, desde cómo se siente tu pancita. O sea, es mucho desde ahí. De verdad que no me provoca ahora comerme como media torta entera de chocolate, porque realmente me siento súper mal, no por la culpa. O sea, la culpa ya se deshizo de mí realmente, y estoy muy feliz por eso, sino por cómo me siento corporalmente. Y eso creo a lo que debemos apuntar nosotros como personas al comer, ¿no? O sea, cómo nos sentimos mental y físicamente también. Entonces, Sí, o sí. sea, es una parte bastante difícil de explicar, ¿no? Porque sí es cierto, no sé por qué, bueno, sí entiendo por qué, pero no hay nada, como dicen, nada más alejado de la realidad. Cuando nos dicen, o sea, entonces, ¿qué? ¿Se las van a pasar comiendo chetos y tomando refresco todo el día? No, porque si tú No, comes chetos y tomas refresco todo el día, te va a doler el estómago. totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, no. Um, es eh, difícil explicarle a quien no lo ha vivido Ujú, cómo funciona la alimentación intuitiva, ¿no? Que llega un momento en el que ya no te comes medio pastel, no porque sientas culpa, sino porque te duele el estómago. ujú. Y como sabes que lo puedes comer hoy, lo puedes comer mañana, como no hay restricción, ni siquiera te apetece hacerlo. O sea, no hay esa necesidad en mí como antes. O sea, no solamente era la culpa lo que siento que en vez a mí la culpa, en vez de como detenerme, hacía que coma más. O sea, no sé, me sentía tan culpable que yo como trataba de disolver esa culpa como con más comida. Claro, Entonces, por ejemplo, ese era mi caso. O sea, lo que me pasaba a mí con la culpa, como me detonaba al contrario, seguir comiendo y sentirme peor físicamente. Pero ahora como me deshice del juicio, me deshice, o sea, conecto mucho con cómo me estoy sintiendo. O sea, sé que me va a doler la barriga, sé que, por ejemplo, si me como, no sé, 3 pedazos de torta en la noche, trato de no hacerlo porque sé que no voy a poder dormir hasta las 4 de la mañana por comer tanto chocolate de noche, por ejemplo. Entonces, claro, eso es mucho como el conectar, o sea, el darte cuenta que te sienta bien. O sea, a mí, por ejemplo, yo me tengo que dormir temprano porque me levanto muy temprano en las mañanas. Entonces, claro, trato por ejemplo, tratar de cenar un poco más temprano para poder digerir y poder dormir bien temprano,
no tener estos problemas de sentirme muy llena al dormir. Pero claro, o sea, siempre como repitiéndome que si algún día comí de más de noche, bueno, no pasa nada, o sea, no es el fin del mundo. Vas Sigo a pasar una totalmente con mala mi noche, vida. pero nada más. Ajá, pero nada más, exacto, no, no, sí. Entonces sí, va mucho por ahí, de verdad. Sí, yo lo que me he encontrado es que a las personas que no han pasado por algo así, se les hace súper difícil entenderlo, ¿no? O sea, a las personas que jamás han pasado por un trastorno de la conducta alimentaria, es como hablarles de otro universo, no alcanzan a percibir el dolor y el sufrimiento que te provoca ver un helado, ¿no? O sea, de verdad. Dicen, pero ¿cuál es el problema? Es algo que es difícil de entender si no lo estás viviendo, Totalmente. pero pasa. O sea, las personas están sufriendo muchísimo. Y después, a las personas que están pasando por un trastorno de la conducta alimentaria, les es muy difícil creer en la recuperación. Sí nos llegamos a preguntar, ¿algún día se me va a quitar esto? O sea, ¿algún día voy a dejar de sentirme así? ¿Algún día voy a poder, como dices, o sea, se nos hace como increíble cuando nos dicen, no te preocupes, o sea, va a llegar el día en que tú vas a poder comerte 3 cucharadas de helado y después ya no vas a querer más, o sea, no te preocupes. ¿En serio? O sea, ¿eso es posible? Sí, y yo lo viví personalmente también, o sea, se me hacía como, o sea, sentía que era imposible salir de mis tacones, que iba a ser imposible como saciar toda mi hambre, porque yo sentía que claro, o sea, que no iba a haber un límite de mi peso, que no hay nada más alejado de la realidad también, porque cada cuerpo tiene su rango de peso óptimo, o sea, cosa que no está en nuestro control en verdad, sino es un montón como genético realmente. Y bueno, hay otros factores también que afectan, pero claro, es muy importante también dejar de culpabilizar a la persona por su peso, o sea, porque no, nadie puede controlar su peso, o sea, el peso, igual que la talla, el color de ojos, el color de pelo, no está como 100% en nuestro control como nos han hecho creer. Entonces, mientras más luches con tu cuerpo, con sostener, o sea, con ponerle un límite, realmente va a ser peor tanto la consecuencia como mental y también como, claro, sí se ha visto que las dietas hacen que ese rango de peso incluso aumente. Entonces, claro, no estamos como tratando de satanizar ni decir que, claro, ser gordo es peor que ser flaco, o sea, para nada. Yo realmente ahora me encanta también porque me encanta, o sea, veo los cuerpos, me encanta la diversidad corporal, o sea, la celebro, me gusta mucho, como siento que también me ayudó mucho a eso, como diversificar lo que consumo en redes sociales, por ejemplo. Me encanta porque veo bellos cuerpos de todos los tamaños, de todos los colores. O sea, me encanta, me parece demasiado bonito realmente que haya diversidad corporal, porque qué aburrido sería el mundo si todos seríamos igual, este, de cuerpos, o sea, flacos, con este estereotipo muy inalcanzable para muchas personas. Entonces, nada, de verdad que los invito a hacer lo que los hace bien, como mental, físicamente, lo que los hace felices. Y bueno, sí va a haber una etapa donde no van a poder hacer eso que les hace bien mentalmente, porque salir de un TCA es mucho como desafiar eso, sentir el malestar, aguantar como ese malestar, como aceptar que te vas a sentir mal, pero realmente la recompensa después del salir de trastorno es algo gigante, algo como soñado, algo inimaginable, algo que no se puede creer y nada, es muy bonito realmente. Ay, pues qué maravilla escuchar tu historia, la verdad es que hacen falta más. Me dan ganas
de hacer otra temporada de puro trastorno de la conducta alimentaria, que bueno, o sea, es mi especialidad y la verdad es que me apasiona muchísimo, muchísimo el tema, ¿no? Eh, Porque además descubres que todas las historias son diferentes, que tienes derecho a que tu historia sea diferente, ¿no? Pero maravilloso, sería maravilloso escuchar diversidad de historias, ¿no? Como diversidad de cuerpos, también hay diversidad de historias de cómo nos recuperamos de los trastornos de la conducta alimentaria. Porque esa es otra, o sea, no hay un solo camino, o sea, no hay una receta, no hay un decir, ah, mira, no te preocupes, te va a pasar esto, 3 meses después te va a pasar esto, y luego 2 semanas después te va a pasar esto, o sea, no lo hay. No, realmente todo es como, es un proceso bellísimo de autodescubrimiento y conexión y como realmente ver lo que te hace bien a ti, porque nadie conoce mejor tu cuerpo y lo que te hace bien que tú mismo. Entonces, por eso es tan único, tan personal y bueno, igual siento que es importante como estar acompañada de un profesional de salud. Realmente yo siento que no hubiera podido sin, bueno, primero conocer a Dani, que me como conozca, que me presente, más, mejor dicho, este enfoque que realmente yo desde que, o sea, empecé a conocerlo, me compré todos los libros, me pasé leyendo todo porque así como me obsesioné con ver lo de mi alimentación, me encantó como ver todo esto que me parecía tan nuevo y tan genial y como le dio tanto sentido bueno, a lo que estaba haciendo para recuperarme o sea, y me salvó como el seguir estudiando nutrición, porque si yo sabía que no quería dar planes de alimentación, yo no quería ser una nutricionista pesocentrista, o sea, me iba a salir de la carrera de todas maneras, porque no me iba a hacer feliz como dar planes nutricionales y realmente, muy probablemente, arruinarle la relación con la comida y con sus cuerpos a mis pacientes. Entonces siento que este enfoque es maravilloso, es todo, o sea, me ha hecho crecer tantísimo como persona, siento que como profesional tengo ahora algo hermoso y algo que me llena realmente de ofrecer, que se alinea a mis valores, a lo que quiero en esta vida y nada, es como totalmente diferente. ¿Y cómo ha sido estudiar nutrición y ya estar de este lado como del no pesocentrismo, ¿no? O sea, digo, todos los capítulos, todas las personas que me han acompañado a lo largo de los capítulos ya son profesionales de la salud o ya tienen como estas tablas, ¿no? Ujú. Salí de la universidad y 2, 3 años después, 10 años después, 20 años después, encontré salud en todas las tallas, ¿no? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es esta parte de encontrarte salud en todas las tallas antes de terminar la carrera? ¿Cómo ha sido? Bueno, nada, la verdad yo actualmente estoy en la mitad de la carrera, o sea, me falta como totalmente la mitad. Este, y es como bastante gracioso, ¿no? Porque, bueno, o sea, realmente mis clases son como súper pesocentristas y yo sé que yo no voy a aplicar esa práctica, o sea, varios aspectos que me enseñan en mi vida profesional. O sea, yo realmente, bueno, continúo estudiando nutrición porque sí siento que hay muchos, o sea, muchos conocimientos como procesos metabólicos y funciones como, no sé, del cuerpo, como biológicas, fisiológicas, como un montón de química que obviamente me sirve para entender varios procesos que ocurren y un montón de temas que claro, que sí son de nutrición y todo, pero sí, o sea, la verdad que del material que me dan, o sea, claro, lo sé, como lo entiendo, tengo que aplicarlo igual en mis exámenes, pero de ese 100% de material que tengo, realmente me quedo con un 20%. O sea, lo demás siento que a mí personalmente no me va a servir para nada, no lo voy a aplicar, pero sé que para hacer lo que quiero hacer en un futuro, tengo que terminar la carrera, por así decirlo, o sea, quiero graduarme como nutricionista para después darle el enfoque que claro, que me apasiona, que yo le quiero dar, pero sí es bastante gracioso en clase, por ejemplo, o sea, a veces como me cuesta demasiado quedarme callada y no darle la vuelta a lo que dice el profesor porque sí, o sea, es muy como,
cuadriculado y no me gusta para nada. O sea, no, Sí, me imagino que va a ser como, respira, no digas totalmente. nada. Sí. Sí, no sé si yo hubiera podido. La verdad es que viendo hacia atrás, no sé si yo hubiese podido estudiar algo tan pesocentrista, ya teniendo como toda esta información. Pero bueno, este, bueno, yo aquí me quedaría platicando contigo porque es un tema que me apasiona mucho, que me encanta, me gusta muchísimo cómo hablas de él. No es fácil. ¿Mm? Yo, para los que no están escuchando, lo tengo que decir, o sea, no es fácil hablar acerca de cómo me recuperé de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Son cosas extremadamente personales, extremadamente dolorosas, que, que se requiere muchísima conciencia para poder hablar de ello, ¿no? Mm, Entonces, te agradezco muchísimo la apertura, te agradezco mucho, 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 pues la valentía, porque se necesita mucho valor para hablar de estas cosas, ¿no? Los trastornos de la conducta alimentaria siguen siendo un tabú. Entonces, quien lo tiene no quiere hablar de ello, quien está en medio de una recuperación no quiere hablar de ello y quien ya logró salir no quiere recordarlo, porque son etapas extremadamente dolorosas de la vida. Entonces, Lía, yo te quiero agradecer muchísimo la apertura, quiero agradecerte muchísimo la compañía, decirte que admiro mucho lo que estás haciendo y pues que ojalá que nos volvamos a encontrar por acá en el podcast. No sé si Muchas gracias. algo que decirle a las personas que están lidiando Nada, con su relación con la comida. bueno, lo que siempre trato de transmitir, que hay una salida, que realmente aunque sientas que estás en el túnel más oscuro, más profundo, realmente se puede salir de ahí, te puedes recuperar, puedes volver a recuperar tu vida, tus amigos, lo que te apasiona, como realmente redescubrirte. Y yo siento que a mí como persona me hizo crecer muchísimo pasar por tanto dolor y realmente tuve que descartar muchos aspectos en mi vida que realmente siento que me hacían tan infeliz, como vivir aparentando o vivir como por ejemplo, para la aprobación de los demás. Siento que ahora soy 100% yo, sin facetas, sin máscaras, y eso me encanta. O sea, me siento una persona como mucho más madura, que he crecido demasiado. Y bueno, tuve que pasar por ese dolor para literalmente florecer, y estoy muy contenta por eso. Y bueno, nada, descubrí como ahora lo que quiero hacer con la carrera. O sea, estoy muy feliz de que, porque sé que voy a poder ayudar a mucha gente, no solamente con lo que estoy estudiando, sino con mi propia experiencia, que siento que es una herramienta que me va a ayudar muchísimo a conectar mucho más con mis pacientes, por ejemplo. Y nada, yo lo agradecerte un montón por abrirme este espacio, me encanta también hablar. Y nada, lo que hago en verdad es todo como con fines de ayudar a los demás. Entonces, si de verdad les ha servido escuchar este podcast, esta historia, voy a ser inmensamente feliz. Ah, yo también, te lo aseguro que sí. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria son un tema que me tocan en muchos sentidos, ¿no? Entonces, yo espero que sí podamos llegar a muchas personas. Y bueno, recuérdanos en redes sociales dónde te encontramos. Bueno, estoy en Instagram como @la Nutri Sin Dieta. Y nada, realmente todavía no tengo mucha red social, no soy tan activa como quisiera, porque estoy como también en otros temas, en otros proyectos, en otros como pasiones. Pero bueno, quiero volver pronto, meterle con fuerza, porque también esto es algo que me apasiona muchísimo y sé que puedo aportar mucho en la vida de otras personas. No te preocupes, hay tiempo de sobra. Entonces, siempre va a haber algo como que hacer, ¿no?
Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a su vida, a sus corazones y en donde quiera que estén, les mando un gran abrazo. Nos vemos en el próximo capítulo, que es el final de la primera temporada de Salud Incluyente. Y bueno, ya para la segunda temporada estamos preparando unas sorpresas maravillosas. Gracias, nos vemos. Que tengan una excelente tarde, día, noche. Bye.